Bien, esta parte vamos a resumir rápidamente, que es la parte de campo eléctrico que, como les decía, no lo vimos en profundidad. ¿Recuerdan ustedes en la parte inicial dijimos que se podía utilizar la ley de Coulomb para calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas? Pueden ser puntuales, n cargas puntuales que actúen sobre una sola, o también las ecuaciones para calcular la fuerza eléctrica entre cuerpos cargados, las denominadas distribuciones continuas de carga, que podía ser lineal, superficial o volumétrica. El campo eléctrico como concepto como tal se representa, para empezar, con la letra E mayúscula y es una cantidad vectorial. La relación directa entre el campo eléctrico y la fuerza la tenemos en esta ecuación. Ustedes pueden ver en la parte inferior, que está con fondo amarillo, la relación entre campo eléctrico y fuerza. Como ecuación, dices, el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre una carga. No tiene unidad propia, sus unidades vienen de la fuerza que está en Newton y la carga en Coulomb. ¿Cuál es esta fuerza? Precisamente es la fuerza de interacción eléctrica. Al estar dividido sobre una carga de prueba, vamos a establecer o se establece que el campo eléctrico es independiente de la interacción. Es decir, para que haya fuerza necesitamos dos cargas mínimamente. Ya hay una aparición de una fuerza de interacción eléctrica. El campo eléctrico quizá es una definición física más sencilla, porque no necesita interactuar con otra carga. No tienen que haber dos cargas. En resumen, dice que el campo eléctrico existe por sí solo alrededor de cualquier carga eléctrica. Sea esta positiva o negativa, el campo eléctrico va a estar presente alrededor de cualquier carga, ¿no? No se lo ve físicamente, pero se lo puede hacer visible en forma indirecta. Se lo puede hacer visible en forma indirecta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva, lo vamos a hacer visible, un gráfico en la parte izquierda inferior. Tenemos una carga positiva. Les decía que la carga eléctrica, alrededor de la carga eléctrica siempre existe un campo eléctrico. Y resulta que a una distancia R, ubicada en el punto P, por ejemplo acá, no hagan de cuenta que todavía no existe esa carga Q sub 0, en un punto P, a una distancia R, como se puede ver acá, a una distancia R desde el centro de la carga hasta el punto P, tenemos la presencia de un campo eléctrico, que como la carga es positiva, sale perpendicularmente o radialmente de la carga positiva. Y claro, más adelante también, ¿no? Por ejemplo, el punto P está más adelante de la carga Q y el campo eléctrico está saliendo radialmente, ¿ya? Existe por sí solo, les dije, ¿no? No es necesario que haya interacción, otra carga. Simplemente eh, cualquier carga, cualquier objeto que tenga carga eléctrica tiene un campo eléctrico, ¿ya? Establecemos entonces, si es positivo, el campo eléctrico está saliendo. Si es negativo, si la carga es negativa, como se puede ver ahí, a la misma distancia P, el campo eléctrico ahora está ingresando hacia la carga negativa y lo hace perpendicularmente, dice, ¿ya? Ahora, otra cosa es, si le acercamos una carga Q sub 0 o lo colocamos en el punto P una carga Q sub 0, inmediatamente entre la carga Q y Q sub 0 va a aparecer una fuerza eléctrica de interacción. Ahora son dos cargas, ¿no? Esa fuerza de interacción eléctrica, en este caso, se representa con una fuerza eléctrica de atracción. Es decir, va a tender a atraerla a la carga positiva, a la carga negativa. Supongamos que es de mayor magnitud, la va a atraer a la carga positiva. Y la fuerza eléctrica es colineal con el campo eléctrico y tiene mayor magnitud además que el campo. La está atrayendo. Esto para nosotros ha de ser la
fuerza eléctrica. Esta de color azul es la fuerza, la famosa fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, en concreto, alrededor de cualquier carga existe un campo eléctrico. Y vamos a ver las características ahora. De la forma más básica, la positiva está saliendo. De la negativa, la carga puntual, está ingresando el campo eléctrico, ¿no? Vamos a ver otras formas también de presentación precisamente de los electrodos. Aquí está, por ejemplo. No solo existe una línea de campo eléctrico, en realidad existen millones de líneas alrededor de cualquier carga, ¿no? Como esta, por ejemplo, a la carga positiva. Si la aislamos a la carga positiva, ustedes están viendo, las líneas de campo eléctrico están saliendo, como los rayos del sol, en todas las direcciones. En 3D, en realidad, ¿no? Las líneas de campo eléctrico. ¿Quién hizo visible por primera vez estas líneas? Indirectamente lo hizo Michael Faraday. Y el vector campo eléctrico propiamente, como podemos ver, es colineal con estas y las líneas son rectas. Este vector de color rojo está representando para mí el campo eléctrico. Las líneas rectas, bueno, son precisamente las líneas, ¿no? Si solo está la carga positiva, suponemos que salen de la carga positiva y se van hasta el infinito. O al revés, si es negativa, viene desde el infinito las líneas y, bueno, este es el vector campo eléctrico. Viene desde el infinito, les decía, las líneas y convergen o llegan a la carga positiva. Digo negativa, ¿no? En resumen, si es positivo, salen perpendicularmente. Si es negativo, ingresan otra vez, pero son millones de líneas, ¿no? ¿Qué pasa si colocamos un dipolo eléctrico? ¿Qué es un dipolo? Son dos cargas de igual magnitud, pero de diferente signo. Ahí está la positiva a la izquierda, la negativa a la derecha. Las líneas, en este caso, se están uniendo. Miren, hay una línea recta entre ambas. Recta, esta. Sale del positivo y llega al negativo. Sale perpendicularmente. Cumpliendo esta propiedad física de que sale perpendicularmente, miren esta otra. Sale perpendicularmente, pero se arquea la línea. Ya es una curva. Y llega perpendicularmente a la negativa. ¿No es cierto? El vector campo eléctrico, estas son las líneas, las de color azul. El vector campo eléctrico, como pueden ver, en un punto 1 es tangente a las líneas curvas, porque el vector no dobla, tangente, ¿no? En el punto 1. En el punto 2 lo mismo, tangente a la línea curva, ¿verdad? Lo mismo podría haber, ¿no? En estas otras líneas, las líneas de campo eléctrico son las de color rojo esta vez y el vector campo eléctrico son tangentes. Donde sea recta ha de ser colineal con ellas, ¿no? No ha de ser tangente. Acá tenemos otro, por ejemplo, tangente. Pero se está cumpliendo, ¿no? Del positivo sale la línea de campo eléctrico y llega al negativo. Y en estas líneas se encuentra precisamente el vector campo eléctrico. Las líneas son un elemento auxiliar para identificar lo que es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, cuando las líneas son, o cuando las cargas son diferentes, las líneas se unen. Miren este otro caso. Ahora las cargas son positivas. En el gráfico de la izquierda inferior, las cargas son positivas y miren las líneas. Las líneas no se unen cuando son positivas. Describen una especie de asíntotas, no se unen. Y a raíz de eso precisamente aparece la fuerza de repulsión. En realidad el campo eléctrico es el que está presente alrededor de cada carga, ¿no? Y en función a ello precisamente es lo que hay, esta fuerza de repulsión entre dos cargas iguales, ¿no? A diferencia de la anterior, estas líneas no se unen, pero siguen cumpliendo con los requisitos de salir perpendicularmente de la carga. Ahí están, perpendicularmente. En algunos casos se curvan, en algunas son rectas. Y el vector campo eléctrico, ¿dónde está? Lo vamos a hacer con color rojo esta vez. Otra vez, tangente a ellas o colineal con ellas si son rectas, ¿no? El vector campo eléctrico, ¿ya? Otra propiedad física en el gráfico central. Ustedes están viendo, ahora sí, es un dipolo también, pero esta vez
quizá dejaría de ser dipolo porque la magnitud de las cargas son diferentes, ¿no? El de la izquierda, que es carga positiva, tiene 2 veces la carga Q y el de la izquierda tiene menos una sola carga negativa. En función de estas también está, dice, la densidad de las cargas, ¿no? De las líneas, quiero decirles, ¿no? La densidad de las líneas. Por ejemplo, de la carga negativa, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Y las 8 se están uniendo con la carga positiva. Pero como la carga positiva es el doble de la negativa, hay otras 8 que no se están uniendo, que se están alejando, ¿no es cierto? Estas otras. Entonces, la densidad de las líneas es directamente proporcional a la cantidad de carga que tiene el cuerpo también. Si tiene más carga, es más densa las líneas. Como en este caso tiene el doble de líneas, ¿no es cierto? Otra configuración de electrodos tenemos acá a la derecha. Son electrodos, en realidad son láminas estas, ¿no? Son láminas. La de la izquierda, por ejemplo, tiene una carga, podríamos decir, una densidad de carga sigma. La de la derecha, una densidad de carga menos sigma. Entre ellas se crea un campo eléctrico uniforme, que como sabemos parte del positivo llega al negativo, ¿no? Sabemos eso. Uniforme decimos porque las líneas son equidistantes y tienen en un punto vertical el mismo valor. El vector campo eléctrico propiamente es colineal con estas. Este es el vector campo eléctrico, ¿no? Si las líneas son rectas, es colineal con estas. Por el borde, las líneas se curvan, entonces ahí el campo eléctrico es tangente, ¿no? Pero esta configuración dentro de las placas es ideal porque tenemos un campo eléctrico uniforme, ¿no? Entonces, cuando acercamos en este caso placas, se está estableciendo entre ellas otra vez un campo eléctrico, pero ya de valor y además configuración uniforme. Algunas de esas propiedades, bueno, casi todas están anotadas en las mismas diapositivas, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas, como se puede ver en el gráfico, ¿no? Nunca se cruzan, dice, esas líneas. Nunca se cruzan, ¿no? Salen perpendicularmente de la carga positiva, ingresan perpendicularmente a la carga negativa, dicen. Y otra característica que se puede apreciar acá es que estas líneas y el vector campo vectorial que están junto con ellas no rotan, son isotacionales. Este operador vectorial identifica eso, ¿no? Dice que el rotacional del campo vectorial eléctrico es nulo, no existe. Claro, eso se puede ver. Las líneas salen del positivo y en la medida de lo posible directamente llegan al negativo, ¿no? Hay algunas rectas inclusive, ¿no? O salen del positivo y se van hasta el infinito. No rotan, no dan vueltitas, como el campo magnético que sí gira alrededor del polo norte y sur, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Son isotacionales entonces, dice estas líneas, ¿ya? Básicamente entonces, eso es lo más fundamental y ya lo hemos visto después esta parte, ¿no? ¿Cómo calculamos el vector campo eléctrico? Aquí está lo que está generando una carga puntual, lo que está generando en un punto varias cargas, pero miren, no está interactuando, no es una expresión que está en función de dos cargas, es una sola, ¿no es cierto? Ya, lo mismo, podemos calcular el campo eléctrico que producen las distribuciones continuas, simplemente está en forma integral, habrá que integrar la región de la carga que está generando precisamente esa carga, ¿no es cierto? Donde la carga, ya vimos, puede ser lineal, puede ser superficial o volumétrica, es decir, está en un alambre, en una superficie, un plano, un disco puede ser, o un cuerpo que tiene volumen, una esfera maciza o un cilindro macizo, etcétera, ¿ya? Esta parte ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, en resumen, el campo eléctrico existe por sí solo alrededor de cualquier carga. No necesita de interacción. Pero si lo acercamos a esa carga, otra segunda carga, inmediatamente aparece la fuerza de interacción eléctrica, ¿no es cierto?
Entonces, básicamente a eso se refiere lo que es campo eléctrico. En el ejercicio que hicimos, precisamente determinamos en principio el campo eléctrico, ¿no? En el ejercicio anterior, que estaba ya resuelto en su inciso A, habíamos resuelto el campo eléctrico en el punto P. Ahí está, el campo eléctrico en el punto P. El punto P está acá arriba, ¿no? Campo eléctrico en el punto P generado por el anillo. El anillo que tiene una densidad de carga lambda. El punto P se encuentra en el eje del anillo y está precisamente a una altura h. El anillo tiene un radio A. Se trata de una distribución continua de carga. Y hemos utilizado precisamente la fórmula que está en la ecuación 1, ¿no? El campo eléctrico generado por el anillo que tiene carga o densidad de carga lambda, y hemos hecho todo el proceso de carga hasta llegar a una expresión que es el campo eléctrico que se genera precisamente en el punto P debido a la presencia del anillo, el anillo que tiene una carga lambda, ¿no es cierto? Nos faltaba completar en esto el inciso B, el inciso B. Bueno, todo el proceso lo tienen ya en el video. Hemos utilizado coordenadas cilíndricas además, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Ya, un gatito. Siempre me van a avisar. Eso es. Exactamente. Ahora, nos faltaba, decía, el inciso B. Y ahora sí lo vamos a completar este ejercicio. En el inciso B nos pide, vamos a ver, en el inciso B, desactivamos esto. En el inciso B nos pide que calculemos la fuerza eléctrica, suponiendo, dice, que se coloca en el mismo punto P, es decir, acá, en este punto P, estamos colocando una carga negativa, una carga puntual negativa. Es decir, en este mismo punto P, aquí, en este punto, ya vamos a utilizar el gráfico, estamos colocando una carga puntual menos Q. Ahora queremos saber la fuerza eléctrica, dice. La fuerza eléctrica, el inciso B, dice. Lo voy a hacer con otro color esta parte. La fuerza eléctrica que experimenta la carga menos Q colocada en el punto P debido a la presencia del anillo. El anillo tiene carga positiva, la carga puntual tiene carga negativa. El efecto va a ser que lo va a atraer seguramente, ¿no es cierto? Si la carga puntual puede moverse, lo va a atraer hacia abajo, ¿no? Me pide que calcule esa fuerza. Si bien podemos hacerlo por la ley de Coulomb, todo de nuevo, ¿no? Desde la ley de Coulomb podemos hacerlo. Nos podemos ahorrar también tiempo. Si conocemos el campo eléctrico en el punto P generado por el anillo, no es necesario que haga todo de nuevo. Voy a utilizar la siguiente relación de la definición de campo eléctrico en el punto P, que decía que es igual, por definición, a la fuerza eléctrica sobre la carga menos Q en este caso, dividido entre la carga menos Q precisamente. De la definición de campo eléctrico, la que estaba en la primera diapositiva que vimos hoy día. De acá podemos despejar, conocemos el campo eléctrico en el punto P, entonces más fácil, ¿no? Despejo simplemente la fuerza que experimenta la carga menos Q, ha de ser igual a menos la carga Q por el campo eléctrico. Ya está. Entonces, y el campo eléctrico es precisamente en el punto P, que es donde hemos colocado la carga menos Q. Cumplidas las condiciones, no es necesario hacer todo el cálculo. Simplemente voy a reemplazar toda esta expresión del campo acá abajo, ¿no? A ver, vamos a hacer. Repito lo que es campo eléctrico aquí, 2pi, la constante K, lambda,
H, eso es el campo eléctrico, dividido entre A al cuadrado más H cuadrado a la 3 medios. Listo. Eso es el campo eléctrico en el punto P. Está multiplicando por la carga menos Q. El signo lo voy a llevar al vector unitario. Y aquí coloco la carga Q. Y el signo, les decía, le voy a llevar al vector unitario. Menos U sub Z. ¿Qué significa esto? Bueno, esta ya es la solución, ¿no? Inclusive sería más fácil calcular primero campo eléctrico, luego sin fuerza, ¿no? Podríamos hacer también por ese camino. O utilizar la ley de Coulomb. Esta ya es una solución. ¿Qué unidades tiene? ¿Recuerdan? La carga se mide, a ver, aquí os digo, lo hacemos. La carga se mide en Coulomb. El campo eléctrico se mide en Newton sobre Coulomb. Simplificamos Coulomb con Coulomb. ¿Y qué me queda? Newton. Evidentemente la fuerza está en newtons. Y este sería un resultado final. La fuerza que experimenta la carga negativa es igual a esta expresión, literal, ¿no? Ahora, me dice que la fuerza tiene signo negativo del eje Z. La fuerza que experimenta la carga Q tiene un signo negativo en el eje Z. Entonces, ¿dónde está? Lo vamos a hacer visible. En este punto que está la carga Q negativa, ahora la fuerza dice tiene dirección menos Z. Esta es para mí la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Que experimenta la carga, si quieren, menos Q. Obviamente, ¿no? Nosotros sabemos que la carga positiva que está en el alambre lo ha de atraer a la negativa, es decir, hacia abajo ha de estar la fuerza. Si pudiese moverse la fuerza, se movería hacia abajo. Sentido diferente al del campo eléctrico que se calculó la anterior clase, ¿no? Generado por el anillo. Entonces no hay ningún problema, se puede hacer igual, ya sea al revés también, ¿no? Primero calcular fuerza, luego campo, o al revés, primero campo, luego fuerza. Aprovechando la relación que existe entre el campo eléctrico y la fuerza. Y finalmente en el inciso C nos decía que debemos calcular la carga total contenida en el anillo. No hay problema, ¿no? De eso. A ver, podemos borrar tal vez esta parte. Vamos a desactivar esto. Podemos borrar tal vez esta parte. Sí se puede, ¿no? Ya. Para no pasar a otra pizarra. Lo que hemos hecho la anterior clase, también vamos a aprovechar esta partecita para calcular lo que nos piden. La carga eléctrica total. A ver, lo vamos a... Inclusive lo vamos a separar. A ver, esta es. Ya. El inciso C. No está difícil y esto. Me pide la carga total contenida en el anillo. De la relación siguiente. ¿Recuerdan? Lambda, densidad lineal. Aquí era igual. Un diferencial de carga existe en un diferencial de longitud. Eso vimos en la primera parte, ¿no? Si quisiéramos saber la carga total, entonces decimos diferencial de carga, es decir, igual a la... Estoy despejando nada más. Siempre a la izquierda está, como estamos volteando, bueno, cambiando la posición de ambos a los otros lados. Entonces será lambda diferencial de longitud. La integral desde 0 hasta una carga total. Esta longitud que hemos tomado, que podemos tomar aquí mismo, es una curva en realidad, ¿no? Si lo colocamos en función de esa curva precisamente será lambda. El arco aquí es igual al radio, su radios A, por el ángulo, un diferencial de arco. ¿Está? De acá entonces, lambda es una constante, nos da como dato, igual el radio es constante y habrá que integrar simplemente el ángulo. El anillo es completo,
empieza en el eje X en 0, da una vuelta completa, entonces en radianes será desde 0 hasta 2 pi. Listo. De acá la carga total será igual lambda. Quizá lo podemos anotar, siempre se anota por delante, ¿no? Y esta es una expresión conocida también. 2 pi, el límite superior simplemente nos interesa, el inferior 0 anula la expresión. 2 pi por A. Listo, o sea, será en forma literal la carga total que contiene el anillo. ¿Qué unidades debe tener? Lambda está en coulomb sobre metro. 2 pi radianes no tiene unidad. A está en metros. Simplificamos metro y ¿qué unidades debe tener la carga? Correcto, coulomb, ¿no? La carga total contenida en el anillo es lambda por 2 por pi por A. Si tuviésemos datos numéricos, seguramente podríamos reemplazar eso, ¿verdad? ¿Alguna